it means that first of all, we are responsible to protect it, to guard it. Significa en primer lugar que nosotros somos responsables de protegerlo y cuidarlo. Secondly, that means there is entrance gates to our hearts. Y en segundo lugar significa que hay puertas de entrada a nuestros corazones. So what are these entrance gates and how do we watch them? Entonces, ¿cuáles son estas puertas de entrada y cómo las cuidamos? You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hello, friends! Hola, amigos. I enjoy teaching you about the heart. Yo disfruto enseñaros sobre el corazón. And not only because I believe God has given me some beautiful insights, Y no solo porque creo que Dios me ha dado algunas bellas revelaciones sobre ello, but because it has been so transforming in my own life. sino porque esto ha sido tan transformador en mi propia vida. And the people around me, I've seen what it did to their lives. Y la gente a mi alrededor ha visto lo que esto ha causado en sus propias vidas. So I want to talk today about the entrance gates to your heart. Hoy quiero hablar sobre algunas puertas de entrada a nuestro corazón. You know, when the Bible says in Proverbs 4 verse 23, Cuando la Biblia dice en Proverbios 4:23, more than any other thing, guard your heart. más que cualquier otra cosa guardada, guarda tu corazón, Here, because out of it flow the rivers of life. porque de él fluyen las fuentes de la vida. Here is what it actually means in the original Hebrew. Esto es lo que realmente significa en el hebreo original. It means like a high security prison Significa que debes protegerlo como una prisión de alta seguridad to carefully watch the gates of your heart. y vigilar cuidadosamente las puertas de entrada de tu corazón. So it means that first of all, we are responsible to protect it, to guard it. Por lo tanto, significa que en primer lugar nosotros somos los responsables de protegerlo. Secondly, that means there is entrance gates to our heart. En segundo lugar, significa que hay puertas de entrada a nuestros corazones. So what are these entrance gates and how do we watch them? Entonces, ¿cuáles son estas puertas de entrada y cómo las vigilamos? Well, of course, the first entrance gates to our heart is from our spirit that God created new when we were born again. Por supuesto, la primera puerta de entrada a nuestro corazón es la de nuestro espíritu que Dios recreó cuando nacimos de nuevo. So our spirit is constantly bringing information to our heart. Nuestro espíritu está constantemente trayendo información a nuestro corazón. Obviously, you don't have to watch the gate Obviamente no necesitamos vigilar esta puerta, because from our spirit, only good things are coming to our heart. porque de nuestro espíritu solo llegan cosas buenas a nuestro corazón. So you just have to make sure that is always an open gate. Solo tienes que asegurarte de que siempre haya una puerta abierta. What do you mean, make sure that it's open? ¿Qué quieres decir con asegurarse de que esté siempre abierta? Well, it works very simple. Bien, funciona muy simple. Lord, I have a heart to learn. I have a heart to receive. Señor, tengo un corazón para aprender, tengo un corazón para recibir, I have a heart to hear. tengo un corazón para escuchar, I have a heart that's teachable. tengo un corazón enseñable. So you have to choose that your heart is always open for the information that comes from your spirit. Tienes que elegir que tu corazón esté siempre abierto a la información que proviene del espíritu. Always receptive, Siempre receptivo, not a heart that judges and criticizes. no un corazón que juzgue y critique. But there is another gate or 5 other gates that you have to watch very carefully. Pero hay otra puerta o 5 puertas adicionales que hay que vigilar muy cuidadosamente. And it's our 5 senses. Y estos son nuestros 5 sentidos. You know, as you study what is happening through our 5 senses Si estudias lo que sucede a través de nuestros 5 sentidos and what it does to our hearts, it's actually quite shocking. y cómo esto afecta a nuestros corazones es realmente impactante. I'll give you a practical example. Te daré un ejemplo práctico. You see, our 5 senses, what you see, Nuestros 5 sentidos consiste en lo que ves, what you taste, lo que gustas, smell, lo que hueles, hear, lo que oyes and what you touch. y lo que tocas. I have a friend. She's really a nice lady. Tengo una amiga que es una señora muy agradable. She's in her 30s, Tiene un poco más de 30 años and I've known her for quite a long time. y la conozco desde hace mucho tiempo. I remember when she got saved. Recuerdo cuando ella fue salva. She got saved out of a crisis, Ella fue salva de una crisis, but she had lived as a lesbian for many years. pero ella había vivido como lesbiana durante muchos años. It was her lifestyle.
Era su estilo de vida. So she actively, practically lived in this relationship. Así que mantenía activamente una relación homosexual. And I remember one day Debbie and me had dinner with her. Y recuerdo que un día Debbie y yo cenamos con ella. Because we just liked her. She was such a nice lady. Y me caía muy bien, era una mujer muy amable. And you know, she got saved and found Jesus who transformed her life beautifully. Ella fue salva, encontró a Jesús y eso transformó su vida de una manera muy hermosa. Just a beautiful testimony of the goodness of Jesus. Un testimonio maravilloso de la bondad de Jesús. And I remember I sat with her and I wanted to find out how she became a lesbian. Y recuerdo que me senté con ella e intenté averiguar cómo se volvió lesbiana. Like, have you been sexually abused? Así como, ¿fuiste abusada sexualmente? No. No. Have you been brought up in a destroyed childhood? ¿Cuando tuviste traumas en tu infancia? No. No. What she told me was shocking and such an eye-opener about the entrance gates to the heart. Lo que ella me contó me dejó atónito y me abrió los ojos con respecto a las puertas de entrada del corazón relacionadas con nuestros 5 sentidos. She was a teenager. Ella era una adolescente. Normal teenager, nothing to do with lesbianism. Una adolescente normal, que no tenía nada que ver con el lesbianismo. One day she was at home watching a movie and a soap opera with her friend. Un día estaba en casa viendo una telenovela con una amiga. Just friends. Solo amigas. In the soap opera, 2 women were kissing. En aquella novela 2 mujeres se besaban. 2 lesbians. 2 lesbianas. So that teenager friend of hers said, Así que su amiga le dijo, wow, that looks fun, we should try that. wow, parece divertido, deberíamos probarlo. And from that moment on, Y a partir de ese momento, lesbian. ella decidió volverse lesbiana. Think about that. Piensa en ello. So what happened? ¿Qué pasó? First to the eyes, Primero a través de los ojos, a message came to the heart. un mensaje llegó a su corazón. They did not guard the heart. Ella no protegió su corazón. Then through the touch, Luego a través del tacto, they allowed this message to come even deeper in the heart. ellas permitieron que ese mensaje llegara aún más profundo a su corazón. You see, if we don't understand how powerful the entrance gates to the hearts are, Lo ves, si no entendemos lo poderosas que son estas puertas de entrada al corazón, the truth is we are bombarded all day long with attacks on our heart. porque la verdad es que durante todo el día estamos siendo bombardeados con ataques a nuestros corazones. How many marriages have been destroyed ¿Cuántos matrimonios han sido destruidos? because they opened the heart to garbage that came through soap opera? Porque ellos abrieron sus corazones a la basura que proviene de las novelas. The husband is not nice to the woman. El esposo no es amable con su esposa. And then this man comes who gives her all the admiration. Y entonces llega este hombre que le brinda toda su admiración. And now she falls in love with this guy. Ahora ella está enamorada de este hombre. She deserved a good guy. Ella merece un buen hombre. We open our hearts to these things that come in through our eyes, through our ears, through our natural sense. Así abrimos nuestros corazones a esas cosas que entran a través de nuestros ojos, de nuestros oídos y a través de nuestros 5 sentidos. Many of us believe in our hearts things about marriage that are unbiblical. Muchos de nosotros creemos cosas en nuestros corazones sobre el matrimonio que no son bíblicas. And where did we get these beliefs from? ¿Y de dónde sacamos esas creencias? Got them to the entrance gates of hearts. Las hemos permitido entrar a través de las puertas de entrada a nuestros corazones mediante los 5 sentidos. I'll tell you a true story. Te voy a contar una historia real. Shocking. Escandalosa. I preached in another nation. Estaba predicando en el extranjero. And I did a 3-day conference. En una conferencia de 3 días. I walked into the house of a pastor where I stayed. Fui a la casa de un pastor donde me estaba hospedando. The moment I walked in, I realized something is seriously wrong. Y en el momento en que entré percibí que algo estaba seriamente mal. I had known the pastor for years and admired him. Yo conocí a este pastor desde hacía muchos años y lo admiraba. But I realized something is very wrong. Pero me di cuenta de que algo estaba realmente mal. So the Lord showed me that he's living in adultery. El Señor me mostró que él estaba viviendo en adulterio. Now, I didn't say anything to nobody Yo no le dije nada a nadie, because I've learned how to deal with this situation. porque había aprendido a manejar esta situación. Let the Lord bring it to the light. Deja que el Señor lo saque a la luz. Anyhow, De todos modos, I walked to the first meeting. fui a la primera reunión. There was a long line of people who wanted me to pray for them. Había una larga cola de gente que querían que orase por ellas. And then there was also a woman. Y allí había también una mujer. She was a leader in the church and she was also in full-time ministry in the church. Ella era líder en la iglesia y servía a tiempo completo. She asked me to pray for her. Y me pidió que orara por ella. She went like this. Y dijo lo siguiente. Reinhard, Reinhard, please pray for me. You're such a great man of God. por favor, ora por mí. Eres un gran hombre de Dios. The moment she touched me En el momento que me tocó and she looked into my eyes like, y me miró los ojos, I realized that there is something trying to get to my heart from that woman. me di cuenta de que algo de esa mujer estaba tratando de entrar en mi corazón.
Those of you who know me know that I'm a kind person. Y todos los que me conocen saben que soy una persona amable, I'm a patient. una persona paciente. Pray with people until 3 o'clock in the morning, it's fine. Yo oro por las personas hasta las 3 de la mañana, todo bien. The moment I realized there was an attack of my heart through my senses, Pero en el momento en que sentí el ataque a mi corazón a través de mis 5 sentidos, I did this. hice esto. You touch me. I pulled her hand away. Aparté su brazo de mí I said, do not touch me. y le dije, no me toques. And I kept distance. Me mantuve distanciado. I said, I won't pray for you, but you do not touch me. Oraré por ti, pero no me toques. You know, she went and she complained to the pastor. Luego ella se fue y se quejó al pastor. The week after, everything came on the light. Una semana después todo salió a la luz. That was the woman that the pastor had been living in adultery with for a year and a half. Esa era la mujer con la que el pastor había estado viviendo en adulterio durante 1 año y medio. When I said to him, how could you? She's not even pretty. Y le dije, ¿cómo pudiste? Ni siquiera es guapa. You know what he said? ¿Sabes lo que él dijo? He said, we were at a church retreat. Estábamos de campamento con la iglesia And she just put her hand on me and began to touch me, looked into my eyes. y ella simplemente puso su mano en mi brazo y me miró a los ojos. And something just grabbed me in my heart and I was completely given to her. Y algo simplemente se apoderó de mi corazón y me entregué completamente a ella. I could tell you story after story after story, Podría contarte historia tras historia tras historia, where through the natural senses, our heart has been conquered. donde a través de nuestros 5 sentidos nuestros corazones fueron conquistados. You see, this is why I'm very careful what I allow to enter into my heart through my natural senses. ¿Ves? Por eso tengo mucho cuidado con lo que permito entrar en mi corazón a través de mis 5 sentidos. For many years, I don't know, maybe 10 years, Desde hace muchos años, quizás unos 10 años, I didn't watch a single movie. no he visto una sola película. In fact, I said many times, I will not watch a movie until the end of my life. De hecho, he dicho muchas veces que no veré una película más hasta el final de mi vida. And just recently, I was in a time of fasting. Y recientemente, durante un tiempo de ayuno, And the Lord said to me, el Señor me dijo, I give you the freedom to watch some movies, te doy la libertad de ver películas, but choose them carefully. pero elige cuidadosamente When you watch them, guard your heart as you watch them. y cuando las veas, guarda tu corazón mientras las ves. What's the issue? So I've started to watch some movies with Debbie. Así que he empezado a ver algunas películas con Debbie. But I tell you what, when I watch them, I guard my heart carefully. Pero te diré una cosa, cuando asisto a una película, vigilo muy cuidadosamente mi corazón. Think about this. Piensa en esto. Think how many people today are addicted to food. Piensa en cuántas personas hoy en día son adictas a la comida. They know how bad it is, and yet they destroy their health by eating the wrong stuff and eating too much. Saben lo dañino que es, pero aún así destruyen su salud comiendo mal y comiendo demasiado. Do you know what I really believe? ¿Sabes lo que realmente creo? I believe that it's a heart problem. Creo que es un problema del corazón. Through the taste parts, the heart was conquered. A través del paladar, sus corazones fueron conquistados. Now they believe in the heart that this food will give them comfort, it makes them feel happy, it makes them feel better. That's a heart belief, my friend! Y ahora creen sus corazones que esa comida les da consuelo, los hace sentir felices, les hace sentir mejor. Pero esa es una creencia del corazón, amigos. Debbie's one of the world's best cooks, Debbie es una de las mejores cocineras del mundo, in my opinion. en mi opinión. And I love her creative meals. Yo amo la creatividad de sus comidas. And I enjoy them and I'm always very thankful. Disfruto de ellas y siempre estoy agradecido. Maybe this sounds crazy to you, Esto puede parecer una locura, but never will I allow any food she cooks to conquer my heart. pero nunca permitiré que ninguna comida que ella cocine conquiste mi corazón. Because if I do, I will not be able to fast anymore. Porque si lo hago, ya no seré capaz de ayunar. If I do, I will destroy my own health. Porque si lo hago, destruiré mi propia salud. So I enjoy the food that God gives me through my taste buds, Entonces disfruto de la comida que Dios me da a través de mi paladar, but I'm not allowing it to conquer my heart. pero no permito que conquiste mi corazón. How do you know that something conquered your heart? ¿Cómo sabes si algo ha conquistado tu corazón? When the thoughts and the feelings mix, become a unity and create an emotion. Cuando los pensamientos y sentimientos se vuelven uno y crean una emoción. So look, Entonces mira, I can think of the food that Debbie's cooking today. puedo pensar en la comida que Debbie está preparando hoy. A salmon Un salmón with a lemon white wine sauce with shrimp and capers. con una salsa de limón y vino blanco con camarones y alcaparras. Is it going to be good? ¿Será bueno? I'm going to love every bite. Amaré cada bocado. But I'm not going to allow this to become an emotion in my heart. Pero no permitiré que esto se convierta en una emoción en mi corazón. Because if that takes my heart, I will become addicted to food. Porque si eso se apodera de mi corazón, me volveré adicto a la comida. So watch your gates, my friend. Por eso cuida de esas puertas de entrada, amigo mío. Enjoy all the good things that God has for you. Disfruta de todo lo bueno que Dios tiene para ti.
but watch your heart. Pero cuida tu corazón. Think about the commercials. Piensa en la publicidad. So many people got into debts because through the entrance gates of their hearts they were convinced they have to have this. Tantas personas caen en la trampa de la deuda porque debido a las puertas de entrada en sus corazones están convencidos de que necesitan tener eso. Watch what you look at. Cuida lo que ves. Watch what you hear. Cuida lo que escuchas. How many people are angry at other people and don't even know whether they're good or bad people just because they heard it and left it in their heart. ¿Cuántas personas están enfadadas con otros y sin siquiera conocerlas, simplemente porque oyeron algo y permitieron que eso entrara en sus corazones? We could talk for hours about this. Podríamos hablar de esto durante horas. Watch your gates carefully Cuida de esas puertas de entrada cuidadosamente, because then you watch your heart. porque así tú guardas tu corazón. Thank you for watching. Muchas gracias por asistir. I love teaching you. Es un gusto enseñaros. If you haven't subscribed, subscribe. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete. If you think it's worth it, share it with all of your friends. Y si crees que vale la pena, compártelo con tus amigos. Thank you. Muchas gracias.